Hola, me llamo Violeta Barcalabra y soy antropóloga física y coinvestigadora del Fondesit 1160-511 de la Universidad de Chile. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de alimentación en Chile central, prehispánico, y de las evidencias que tenemos acerca de esto a partir de los estudios en bioarqueología que se han estado desarrollando en los últimos 4 años. Así que me encantaría que pudieran conocer más acerca de los resultados de estos estudios y los dejo y las dejo cordialmente invitados a la charla. Muchas gracias. Siempre ha habido un quiebre un poco entre estas poblaciones prehispánicas que tenemos en nuestra cabeza, que son los Bato, los Yoyeo y los Aconcagua para Chile central, y nosotros actualmente, que somos en cierta parte herederos, que somos mestizos y mestizas. Sin embargo, a través de la alimentación, de las prácticas culturales y de los lugares en que habitamos, nos podemos dar cuenta que tal quiebre es ilusorio y que podemos encontrar en estas evidencias y en esta historia o en esta prehistoria muchas continuidades que existen hasta el día de hoy y visibilizarlas poco a poco. Y en el acto más cotidiano, ciertamente, que es comer. Y de los alimentos que estamos eligiendo para comer también. ¿Cómo llego yo a hablar de poblaciones prehispánicas? Básicamente a través de este tipo de contextos, que por cierto esta es una réplica que está en el museo de un entierro Aconcagua. Y eso es lo que tenemos acá en la zona central. Tenemos generalmente sitios habitacionales o sitios funerarios, que son un muerto con sus ofrendas, que nosotros años después volvemos a encontrar por hechos circunstanciales, como en este caso fue la renovación del Estadio Quillota, que es un sitio que es el cementerio prehispánico más grande de zona central, que es justamente Estadio de Quillota, y que es una suerte un poco de símbolo porque es justamente lo que está en exhibición en el museo. Entonces, ¿quiénes fueron estas personas o de dónde provienen las personas que poblaron antiguamente la zona de los valles centrales? Y son amerindios, igual que el resto de la población indígena de Latinoamérica y nuestra parte indígena también, dado que somos mestizos y mestizas. Y básicamente para ponerles en ejemplo de que hay una serie de rasgos faciales que vemos que todos los individuos de esta fotografía comparten, que en realidad están representando al extremo norte de América y al extremo más sur de Sudamérica. Y sin embargo logramos ver rasgos comunes en todos ellos, y si nos miramos a un espejo también nos vamos a dar cuenta que si bien no tenemos todos los rasgos, sí hay cosas que nosotros todavía mantenemos como nuestra herencia genética, por ponerle algún nombre. ¿Y qué pueblos encuentro acá? De acuerdo a la evidencia arqueológica, yo voy a tener varios periodos alfareros que se llaman, porque la prehistoria tiene el arcaico, después tiene el periodo alfarero y después tiene los periodos más tardíos, como para ponérselos en términos simples. Y el periodo alfarero es cuando la gente ya empieza a ser portadora y a dominar la tecnología que es de producción cerámica, que son los típicos jarros de greda que yo veo, pero dominar la tecnología para manufacturar la greda, coserla y lograr que dure tiempo, es una tecnología que se demoró varios cientos de años en establecerse en esta zona. Pero lo que respecta a esta presentación, tenemos que tener claro que en el periodo alfarero temprano se trata de poblaciones que son muy móviles, principalmente cazadoras recolectoras, y que no se establecieron necesariamente en un lugar, sino que tenían estos circuitos de transhumancia que tenemos hoy día nosotros en el valle, que es movernos desde la costa hasta el interior y viceversa. Y esos pueblos han sido identificados por la ciencia, porque no sabemos qué nombre se dieron ellos mismos, como Bato y Yoyeo. Y nos puede sonar como conocido el nombre porque justamente las primeras evidencias de poblaciones Bato fueron descubiertas en un lugar que se llama Bato, que queda acá cerca en la costa, y los Yoyeos fueron descubiertos en la zona de Yoyeo, cerca de San Antonio. Y posteriormente aparecen en el periodo intermedio tardío, hacia el 1000 después de Cristo y hasta la llegada de los españoles, los Aconcagua. Vamos a partir hablando de los Bato. En los Bato, estos cazadores recolectores que aparecen las primeras evidencias hacia el 200 después de Cristo.
Y los vatos eran sumamente móviles y tenían estos circuitos de transhumancia que iban desde la costa, en Concón, Valparaíso, Viña del Mar, hasta Quillota o más hacia el interior. Y los estudios han dicho que aproximadamente uno se demoraría caminando entre Concón y acá al interior 1 día a 2 días. Entonces son circuitos que son probables de que hayan existido, y lo más interesante es que nosotros seguimos ocupando los mismos circuitos y los mismos lugares para habitar. Y lo otro que hay evidencia es el consumo de los coquitos de palma, que son continuos en toda la historia o la habitación de Chile, de este valle, pero también dicen mucho de relación con los circuitos de transhumancia que tuvieron los vatos entre la costa y el interior. Y es un alimento muy duro, así como toda la dieta abrasiva de la costa. Entonces, ¿cómo se refleja esto en mi cuerpo? Con este desgaste dental exacerbado que estoy viendo. Estas son fotos de poblaciones que encontramos en Estadio Quillota. Ahora, los vatos, que son más tardíos, en términos arqueológicos son como una ruptura completa con lo que venía anteriormente. Los científicos antiguos siempre pensaron que era casi un reemplazo poblacional y que los Aconcagua habían llegado afuera y se habían establecido en el mismo territorio. Pero con las investigaciones posteriores nos estamos dando cuenta que en realidad los Aconcagua están ocupando los mismos espacios que los vatos y los yoyeos, en algunos casos coexisten, y que, por ejemplo, las fuentes de recursos de cerámica, las fuentes de recursos líticos y los recursos vegetales y animales son los mismos, solo que ellos vuelven a hacer un cambio cualitativo en la forma en que se relacionan con estos productos y se asientan en un lugar y empiezan a producir y a darle mucho énfasis al cultivo del maíz. Y hay una separación clara entre los espacios domésticos y los espacios de funebria. Y hay unos patrones de asentamiento que son muy parecidos a lo que se observaban en las sociedades mapuches tempranas, es decir, que son como a distancia de mi vecino, juntos pero no revueltos. Entonces esos son los últimos estudios y le dan un énfasis tremendo a la habitación de los valles, ya no tanto la costa, sino que el interior. ¿Hay campamentos Aconcagua en la costa? Sí, hace poco descubrimos uno debajo de la Plaza O'Higgins en Valparaíso, pero ellos están viviendo principalmente en el interior y consumen recursos del interior, casi no hay recursos costeros en su dieta. Y lo otro que tienen los Aconcagua y que nosotros estamos investigando en el proyecto es el consumo de chicha de maíz. ¿Por qué? Porque la evidencia, les voy a mostrar después cómo se ven los isótopos, pero cuando uno estudia los huesos de estas personas, ve que hay un excesivo consumo de maíz por parte de los hombres en comparación con las mujeres. Pero la arqueóloga más famosa que trabaja, que es la Fernanda Falabella, ella planteaba que tal vez este excesivo consumo de maíz esté dado por el alto consumo de chicha de maíz, que es un componente cultural común para todos los Andes meridionales, desde Perú hasta la zona centro-sur de Chile, pasa por Argentina, etc. Y nosotros estábamos preguntándonos cuál era el rol de la mujer en la producción de la chicha de maíz. Y este descubrimiento lo hicimos hace como 1 o 2 meses atrás, que fue que encontramos un patrón de caries en donde están viendo que las mujeres tienen mucha más caries que los hombres y los hombres tienen menos caries, pero mayor consumo de maíz. Entonces lo que se plantea es que en realidad masticar la chicha para hacer el maíz lo podrían haber estado haciendo las mujeres por el patrón de caries que presentan y que los hombres podrían haber estado consumiendo esto ya procesado. Entonces eso explicaría por qué uno esperaría que en una población que consume mucho maíz haya muchas caries. Y lo que estamos viendo en el registro arqueológico es al revés, o sea, estamos viendo que los hombres tienen mucho indicador químico de consumo de maíz, pero las mujeres tienen más caries. Entonces, como que estamos tratando de explicar esa diferencia, que no es lo esperado, y hay muchos documentos científicos que hablan del rol o de la visibilización del rol de la mujer en la producción de chicha de maíz o en el procesamiento de los alimentos en realidad.